volvemos al diálogo con Carlos Vicente. Yo le quería consultar por los argumentos que exponía Aguad allí en la conferencia de prensa acerca de esta participación política o la militancia política de Sabatella, y también lo adujo hacia las delegaciones del interior de AFCA. Su opinión al respecto, y si ha hablado con otros representantes de AFCA en otra parte del país para ver cómo queda su situación hoy, qué pasa con AFCA Córdoba hoy. Yo creo que cuando lo escuchaba a Aguad me hacía acordar justamente a los presidentes de facto de Argentina, que les parecía un delito la política. Yo cuando tenía 19 años fui procesado por violar la ley que prohibía la actividad política, la ley 21323, en el año 1977. Eso era propio de la dictadura, que creía que la política era un delito. Lo veo a Aguad repitiendo eso después de haber sido elegido Macri en una elección democrática por el 52%, y me parece que muchos de los que votaron a Aguad se tienen que estar agarrando la cabeza, porque este hombre no tiene en su pensamiento, en lo que dice y en la acción, nada que ver con el pensamiento democrático y el pensamiento constitucional. Perdón, en la Argentina no es un delito. Aguad está haciendo política ahí. Él hace política como También hacemos políticas todos, claro. Y es una conquista de los 42 millones de argentinos, esta democracia que nos permite a los tres tener distintas ideas, plantearlas y defenderlas, como las defiende Aguad. Yo también las defiende Sabatella, o la puede defender cualquier persona que tenga cualquier pensamiento, o un tipo que no quiere tener ningún partido. Esto es parte del juego democrático. Entonces, decir que eso es algo cuestionable me parece que es un absurdo, pero que también nos tiene que llamar la atención. Es un mensaje autoritario, antidemocrático, y que aparte viola lisa y llanamente la Constitución Nacional. Pero aparte, digo, y este es el tema, la supuesta rebelión nuestra, ¿qué es? De AFCA. Nosotros estamos diciendo que aplicamos una ley del Congreso de la Nación, porque somos la autoridad de aplicación de la... O sea, en realidad nuestra obligación como funcionario público, nuestra primera obligación, es cumplir la ley y hacer cumplir la ley. O sea, no nos pueden plantear esto, en realidad... Quien está incumpliendo la ley, y por lo tanto está al borde del delito, es Aguad, que justamente está diciendo que no va a cumplir la ley de servicio de comunicación audiovisual. Lo dice en forma expresa porque ese es su punto de vista. Él puede tener el punto de vista que quiere, pero si quiere cambiar la ley, presente un proyecto de ley en el Congreso de la Nación, que tenga la mayoría, que lo vote, que haya una nueva ley, entonces vamos a tener una nueva ley, como fue esta ley de servicio de comunicación audiovisual, que se sancionó por amplísima mayoría, de acuerdo a la Constitución, en el año 2009. Macri y Aguad han criticado desde hace años al gobierno anterior, criticándole aspectos de a veces pasar por encima de las instituciones o de poco apego a lo que decía la ley. Esa era la crítica que se les escuchó decir consistentemente y recurrentemente durante muchos años. Propusieron un cambio. Dijeron que ellos iban a ser distintos y que iban a respetar a la ley y que iban a estar apegados a la ley durante mucho tiempo. La mayoría de la gente los votó, aunque por poco margen los votó y los puso en ese lugar. ¿Qué papel imagina en la sociedad? Porque ¿va a tolerar la sociedad estas cosas? Yo creo que el mensaje republicano que tuvieron durante los años de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, evidentemente que eran solamente publicitarios, porque ahora hace 12 días que están gobernando, y están gobernando por decretos de necesidad y urgencia. De hecho, han cerrado el Congreso de la Nación. No hay medida más antidemocrática que esa en ningún sistema político del mundo. Lo están haciendo, y lo ha repetido Macri, que va a gobernar todo el verano por decreto de necesidad y urgencia. Intentaron meter por la ventana y por un medio inconstitucional, sin que vote el Senado, jueces de la Corte Suprema. Eso tiene una gravedad institucional, no tiene antecedente en la historia de la Argentina, y repito, de ningún país democrático de Sudamérica. O sea, lo que quiere hacer Macri, esto no pasa en ningún lado. Me parece que esto hoy está sorprendiendo a una parte muy grande de la sociedad, no solamente los que votaron al Frente para la Victoria, sino que están sorprendidos muchos que han votado a Macri pensando que iba a cumplir ese mensaje republicano que tanto habló. Me parece que hoy la sorpresa, y mañana creo que va a haber mucha gente que realmente va a cuestionar abiertamente, porque evidentemente creo que hay una conciencia democrática expandida en nuestra sociedad. La democracia la hemos construido entre todos los argentinos, independientemente de la afiliación política durante estos
32 años, le damos muchísimo valor al Congreso de la Nación, a los debates, a los acuerdos, a los consensos. Si ese era un tema criticable, bueno, justamente había que resolverlo con más consenso, con más Congreso, con más debate dentro del Congreso. Y acá se está haciendo exactamente todo lo contrario, cuando incluso, si uno mira el resultado de la elección, Macri hablaba de consenso. Él sacó el 52%, el 48% lo sacó el voto del Frente para la Victoria, y no tiene ninguna voluntad de acordar nada, sino que quiere ir a los empujones eliminando toda la legislación que se construyó durante 12 años en el Congreso. Y veamos caso por caso, porque también acá se habló mucho. Por ejemplo, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual fue producto de un amplísimo consenso social, debate social, 24 foros participativos en todas las provincias. La Ley de Matrimonio Igualitario también generó una participación y un consenso amplísimo. La reforma al Código Civil construyó una reforma donde participaron todos los sectores políticos y académicos. La reforma penal ha sido similar, o sea, Gil Lavedra fue una de las personas principales en el sostenimiento de ese proyecto. Digo, esto es lo que este señor Macri dice que no tenía consenso antes y ahora viene por la vía del decreto de necesidad de urgencia, que evidentemente no tiene ningún fundamento constitucional y básicamente en términos políticos es absolutamente antidemocrático y antirrepublicano. ¿Qué va a hacer Vicente? En el caso de ustedes, acá en Córdoba, ¿qué es lo que, bueno, hace poquito que se conoce la decisión, pero no le han mandado a la policía para que no entre, por lo menos por ahora, digamos? ¿Cómo sigue estas próximas horas? ¿Va a ir a Buenos Aires? Sabemos que va a haber un abrazo. ¿Hay algunos directores que pensaban renunciar en masa? ¿Tienen alguna decisión tomada ustedes? La presidencia de AFCA, o sea, la presidencia del directorio que la ejerce Martín Sabatel, ha sido claro recién, hace unos minutos. Él va a aceptar la decisión que tome el Poder Judicial al respecto, que es quien puede producir un acto en este sentido. Lo que ha hecho el ministro Aguad está fuera de sus atribuciones, fuera de sus atribuciones como ministro intervenir un organismo. Está realmente equivocado, actúa como si fuera el patrón de una fábrica, no es el patrón de una fábrica. O sea, esto es una sociedad democrática, tiene leyes, tiene poderes, el Congreso de la Nación, el Poder Judicial, y nosotros vamos a esperar, como corresponde, somos una autoridad federal que está constituida de acuerdo a la ley del Congreso y únicamente podemos ser removidos por una ley del Congreso o por una acción del Poder Judicial, porque así lo dice la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual que fue votada y esa es nuestra actitud. El directorio, la autoridad federal, está conformada por una autoridad federal nacional. Nosotros somos representantes de esa autoridad federal y por lo tanto trabajamos en función de las directivas de esa autoridad federal y tenemos una acción institucional. O sea, lo que nosotros hacemos o no hacemos tiene un carácter institucional. No es que vamos a amotinarnos o no, pero porque lo digo con todas las letras. O sea, nosotros estamos lo que actuamos en defensa de la ley, en cumplimiento de la ley. Y haciendo lo que la ley dice somos nosotros. Lo que están actuando como si fueran una patota es el señor Aguad y el señor Macri, que medios quieren actuar como si fuera el conflicto de Cresta Roja y nos van a poner la gendarmería ahí. Bueno, pero repito, o sea, los 42 millones de argentinos hemos construido una sociedad que no resiste este tipo de actos, no resiste. La democracia argentina no resiste una actitud de patoterismo y de autoritarismo como la que está ejerciendo Macri y Aguad. Lleva 13 días en el poder ejerciendo la presidencia de la Nación Mauricio Macri. En el día 13 ha tomado esta resolución. ¿Qué panorama ve usted para los próximos 4 años siguiendo esta línea? Yo creo que se equivoca y esto lo tendrá que repensar seriamente porque ha habido un pronunciamiento democrático en las elecciones que nosotros lo aceptamos. Yo no, está claro que no pienso lo mismo que Macri, voté otra opción, pero sí voy a ser absolutamente respetuoso porque es una decisión del pueblo. El pueblo, el 52% lo eligió presidente. Pero eso también le genera una obligación a Macri. Le genera la obligación de respetar la Constitución Nacional, de respetar las leyes que fueron votadas en el Congreso de la Nación y respetar los pasos que establece la Constitución para cualquier modificación de una ley, de una autoridad federal,
de lo que marca justamente de los procedimientos que se establecen en un sistema constitucional. Porque eso también es respetar el mandato del 52% que lo votó, que no votó una autocracia. El 52% que lo votó no lo votó para que venga a producir un fujimorazo y haga lo que se le ocurre y borre el Congreso de la Nación o borre a los jueces que no le gusta. Eso no lo votó, desde mi punto de vista, el 52%. Pero aparte tiene que respetar la opinión, la voluntad del 48% de los argentinos que también votaron, que también son argentinos, que también tienen derecho y que todos hemos construido esta democracia. Creo que por eso tiene que repensar tanto Macri como Aguad, como el gobierno, repensar, no es la vía para actuar en el marco de la democracia. Si ellos hablaban de consenso, que lo intenten construir a los consensos se construyen dialogando, pero fundamentalmente se construyen en el Congreso de la Nación. Eso es lo que dice la Constitución Nacional, o sea, para eso se crea el órgano de la representación popular, los diputados y los senadores. Ahí tiene el ámbito institucional para construir consenso. Si se quieren modificar leyes, ahí se votan las leyes, se mantienen o se reforma parcialmente. Creo que eso es lo que hay que hacer. Si no, es muy difícil el camino de Argentina como lo está planteando Macri y Aguad. Es muy difícil desde el punto de vista institucional. Y nosotros, la verdad, esperamos que no sigan equivocándose como lo han hecho en estos 13 días, que realmente van más camino a una autocracia que a una democracia. Carlos Vicente, responsable de AFCA Córdoba, gracias por la visita. No, muchísimas gracias a ustedes y como siempre estuvimos a disposición y nos parece un debate interesante hoy, en directo, estar hablando de esto, que toda la sociedad opine y sepa lo que está pasando, que esté informada.